El martes publicamos en El Financiero una encuesta en la que se presenta un avance de la senadora Gálvez. Si las elecciones fueran el día en que se presentó, ya tendría un 34% de aprobación, lo que la pondría solo a 8 puntos de Claudia Sheinbaum. Ella afirmó que esta encuesta seguramente lo sacaría de quicio. No, ¿Es así? ¿Le preocupa el avance de no la puedo senadora? hablar de eso, nada más le puedo Sin decir mencionarla. que sí, sin mencionar. Voy a hablar de otro asunto, nada más para que nos podamos entender sin que yo me saque de juicio. El periódico del Financiero está muy vinculado a la mafia del poder económico y político en el país. Hacen negocios los dueños al amparo del poder público. Aquí me llevaría mucho tiempo informando de las relaciones de los dueños del Financiero con el antiguo régimen, cómo sacaban provecho, obtenían créditos de la banca de desarrollo. Bueno, construían hasta reclusorios para rentarlos al gobierno. Y estaban muy vinculados antes con la Secretaría de Gobernación. Y recuerdo, y es cosa de que se haga la investigación, ustedes que son mirones profesionales, recuerdo que hacían encuestas, a lo mejor los mismos que hacen las encuestas ahora, cuando estaban en víspera las elecciones del 2018, como en estos tiempos, y estaban definiendo quiénes podían ser candidatos del PRI. Y resulta que de una semana a otra el secretario de Gobernación de entonces, Chong, subió en una de esas encuestas del Financiero, creo que 10 puntos en una semana. O sea que saben cucharear bien y hacer encuestas. Por eso, pues sencillamente no les creo, porque están en contra de nosotros y forman parte del bloque conservador, corrupto, que añoran, desean regresar por sus fueros para seguir robando. Y ya ni les hablo de otras encuestadoras. Ahora que estoy escribiendo mi libro, el último que voy a dejar antes de retirarme, de jubilarme, porque ya no voy a volver a hablar de política, ni voy a volver a participar en nada para satisfacción de mis adversarios. Ya nada más me falta un año y un mes, entonces no voy a participar en política, ya termino mi ciclo. Por eso estoy escribiendo el último libro sobre asuntos políticos. Y estaba yo revisando, porque es un recuento de todo el proceso en el que hemos participado millones de mexicanos para lograr la transformación de México. Y
me encontré de que Ciro Gómez Leiva, desde la campaña del 2006, tenía una encuestadora que era la misma que usó después, cuando la elección de Peña Nieto. Pero yo me acordaba, por eso es bueno el análisis, la investigación, me acordaba de que cuando la campaña de el 2012, en el Milenio, Ciro sacaba una encuesta diaria, creo que por 100 días, en donde ponía al licenciado Peña Nieto por las nubes. ¿Tienes algo ahí? Bueno, miren esto. Y luego dijo, ¿para qué hacen esto? Para que la gente diga, ya para qué voy a votar, ya está decidido, esto es propaganda. Desde luego sucia. Siempre. Bueno, resulta que con la compra del voto, porque no les alcanzó la propaganda, la guerra sucia, utilizaron muchísimo dinero para imponer al licenciado Peña Nieto, como lo ha declarado el que era director de Pemex, de que usaban muchísimo dinero de Pemex para la campaña. Desde luego que rebasaron los topes de campaña, pero entonces, como ahora, las autoridades electorales estaban vendidas o alquiladas o dormidas. ¿Qué pasó con esto? Pues que así, muy propio, el señor Ciro, después de la elección, porque creo que la diferencia fue oficial de 6%, 7%, 6 puntos. Y él traía 18 el último día, pero es el último día. Miren cómo está, 100 días antes. Bueno, y así ofrece disculpa y dice, ya no vuelvo, ¿sí?, a hacerlo. ¿Quién era la empresa? Que yo pensaba que era la de Líbano Sáenz. No, era GEAISA, que su dueño o uno de los dueños había estado de director del CISEN con Calderón, Guillermo Valdés. Pero, oh sorpresa, ahora que estoy investigando, resulta que antes ya Ciro había hecho lo mismo con la misma empresa de Valdés en favor de Calderón en la elección del 2006. Lo acabo de descubrir en mis papeles.
hizo lo mismo, o sea, infló a Calderón. Entonces, pues no es una coincidencia, casualidad, un error, una equivocación. No, es un acto deliberado de corrupción. Ciro actúa de manera corrupta. Lo mismo el caso de el Financiero, con todo respeto. ¿Por qué tengo que decirlo así, con claridad? Porque ya basta de estar engañando. Estamos hablando de muchísimos años de estar mintiendo, pero de mala fe y causando daño, porque esto es antidemocrático completamente y esto afecta a la gente. Imagínense inflar en aquel entonces a Calderón, que después con el fraude lo imponen y una de sus primeras acciones es declarar la guerra al narcotráfico. Y por esa decisión pierden la vida miles de mexicanos. Y llega Calderón impuesto con el apoyo de la oligarquía y de estos voceros y pone de secretario de Seguridad Pública a García Luna y se establece en los hechos un narcoestado y desgracian al país. Entonces, ofrezco disculpa por hablar con claridad y llamar a las cosas por su nombre. Ya basta de simular, porque no es un asunto personal, no es el daño que me puedan hacer a mí, es el daño que le causan al pueblo de México. Y esto en todo, esto que estamos viendo ahora, por cierto, estamos muy contentos con lo de Mexicana, pues es producto de lo mismo, de cómo en un proceso electoral este señor Gascón Azcárraga era dueño de hoteles, ahí vivía el candidato del PAN en uno de esos hoteles, en ese entonces Vicente Fox, en el hotel que está donde antes era la glorieta de Colón, Fiesta Americana, y le ayuda. ¿Cuánto tiempo vivió ahí? Como 3 meses. Le ayuda Gascón. ¿Gascón o Gastón? Gastón. Bueno, Gascón. Gastón. Azcárraga le ayuda. Llega Fox y en pago le entrega a Mexicana. Eso con Mexicana. Quedaba otra línea del Estado, del pueblo, Aeroméxico. Hacen el fraude del 2006 y a quienes ayudan a Calderón en el fraude del 2006, los del Consejo Coordinador Empresarial de entonces,
les da Calderón Aeroméxico y nos quedamos sin ninguna línea aérea nacional, pública. Por eso es un hecho histórico el de hoy. Pero mira lo que provocas con tu pregunta. Cuántas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo comentar sobre las encuestas. No, no me meto en eso, no. Si no me sancionan y además son tan rectos y honestos los del Tribunal Electoral y los del Consejo del INE, que hasta tergiversan lo que aquí expreso, como lo hicieron ahora que ya me impiden mencionar a una persona. Lo pones porque es interesante, vamos a volverlo a poner para que vean de dónde está la mala fe, la mentira, ¿no? Cómo son de falsarios, además de hipócritas, los conservadores. Y muy corruptos, muy corruptos. No todos, la mayoría. Esto es lo que puso una consejera vinculada al PAN para que me acusaran. Escribió en su denuncia que yo había dicho que esa persona fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto, porque me acusan, ¿cómo se llama?, de violencia política de género. Entonces, para cuadrarme, ¿no?, el delito o la falta, le puso esto para que se me acusara de violencia política de género. Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Y yo dije esto. No es como el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba, Diego, Fox, Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los medios ya eligieron, eso ya está resuelto. Es una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba, el gerente del bloque conservador, Claudio X González, y ya impusieron. ¿Dónde digo que fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto? Nada, lo interpretaron. Pon el siguiente texto. Supuestamente dije, la van a utilizar para engañar al pueblo. Y esto fue lo que dije. Entonces la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías, pero pues la gente ya no se va a dejar engañar. Que ya hubo uno que hablaba de tepucatas, ¿no?, y otro que era muy guapo y hicieron hasta una telenovela en la televisión, ¿no?
Pero ya eso ya no, ya la gente está muy consciente. Y a ver lo otro, fíjense esto no lo dije, pues es un pelele, un títere. Hubiese sido dicho, ¿no? Es una pelele. Una empleada de la oligarquía, a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Es que la señora, pues es Fox, y es cierto, es Salinas, es Claudio, es Roberto Hernández. Entonces, entran así, los imponen, y estoy hablando incluso de los anteriores presidentes, y entran atados de pies y manos, son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía. Y hablaba yo de los que habían impuesto, porque ahora ya no va a haber imposición, eso sí lo puedo decir, lo adelanto, porque el pueblo manda, porque ya hay una auténtica democracia y no domina una oligarquía en México. Ya no están los que se sentían dueños de México. Y voy a aprovechar que ya que estamos en esto, ya le contesté al juez, porque además de esta sanción del Tribunal Electoral, tan objetiva, tan profesional, tan apegada a la verdad, al derecho, a la justicia. Además de esto, un grupo de abogados del mismo bloque conservador que están al servicio de Claudio X González, donde está Gómez Mon, que fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón, y también abogado de las grandes empresas como Grupo México, todos los que se beneficiaron con las privatizaciones cuando rompieron la piñata, desde Salinas hasta hace poco. Entonces, estos abogados presentaron también, asesorando a la señora, presentaron una queja y el juez la amparó y no quiere que yo mencione nada, cuando lo que hice fue dar a conocer unos papeles donde presuntamente hay actos de corrupción. Entonces le contesto al juez porque me pide 48 horas para dar una respuesta. Entonces ya le envié una carta, se las voy a leer, a ver si la pones. Se llama Martín Adolfo Santos Pérez, juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Presente. No tengo duda que usted actúa como juez de consigna. Me refiero a su resolución promovida por los abogados de Claudio X González y su pandilla a favor de la señora. Usted, señor juez, me ordena, así como a la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a callar, a censurar información que debe ser pública y que obtuve como parte del enorme acervo de mensajes y documentos que recibo diariamente de la ciudadanía.
me acusa, entre comillas, de propiciar un discurso de odio, todo por dar a conocer la existencia de contratos firmados en los últimos 9 años por la empresa de la señora y su familia por más de 1.400 millones de pesos, de los cuales el 70% se celebraron en la alcaldía Miguel Hidalgo, demarcación donde casualmente ella fungió como jefa delegacional entre 2015 y 2018. Advierte, entre comillas, malicia efectiva de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted. Es usted quien se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo. Fue usted quien concedió una suspensión a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos. Es que todo esto es muy importante, porque no se sabe. Antes la actuación de los jueces, de los ministros, eran asuntos del mundo de lo anónimo, nadie se enteraba. Se podía saber algo sobre la actuación del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, pero del Poder Judicial, nada. No se sabía ni siquiera, creo que todavía no se conocen los nombres de quiénes son los 11 ministros de la Corte, porque era como el castillo de la pureza, el Poder Judicial, y muy echado a perder, muy corrompido. Esto, pues, ¿quién lo iba a saber? Que ese mismo juez que ahora me está silenciando o queriéndome callar, silenciar, censurar, le concedió una suspensión, un amparo a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos. Fue usted también quien ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias del exalcalde de Benito Juárez por el caso del cartel inmobiliario. Estaban congeladas las cuentas del exalcalde y él ordenó que se desbloquearan. Le informo que enviaré este escrito al Consejo de la Judicatura Federal para que pueda investigar su actuación, que evidencia su deshonestidad propia de conservadores y su claro interés político de afectar el proyecto que represento y que millones de mexicanas y mexicanos apoyaron con su voto en 2018 y que siguen respaldando. Ya está la respuesta. Entonces, no es ningún pleito, es un buen debate, hacer la vida pública cada vez más pública. Todo esto ayuda mucho a purificar la vida pública.